Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, hoy voy a iniciar el programa de una manera un poco especial. Os traigo recuerdos y la bendición de nuestro Papa León XIV. Tenemos esa costumbre, ¿no? Cuando nos hemos encontrado con alguien, oye, dale recuerdos, salúdale de mi parte. Es una expresión que con frecuencia, ¿no? Pues llevamos en nuestro corazón cuando nos hemos encontrado con alguien profundamente conocido. Bueno, pues tuve el regalo de Dios de este jueves pasado encontrarme con el Santo Padre, el Papa León XIV. Era una audiencia que yo le había solicitado. Pude tenerla, pues como digo, el jueves a las 10 de la mañana allí pues en el Vaticano. Estuve con él pues casi una hora, 55 minutos, y lógicamente, ¿no? Pues yo en ese encuentro lo había solicitado pues para compartir con el Santo Padre tantas cosas de la solicitud pastoral que tiene un obispo en su corazón y que está llamado no únicamente pues a cuidar de los problemas de su parcela territorial, sino también a colaborar con el Santo Padre pues en la vida global de la Iglesia, ¿no? Y obviamente pues yo le compartí lo que llevaba en el corazón. Y claro, a la hora de compartirle lo que llevaba el corazón, ¿cómo no le iba a hablar también, ¿no? de Sexto Continente, de este continente digital, de esta evangelización pues tan clave en este momento en la vida de la Iglesia? Es así, ¿no? Es máxime cuando el Papa León XIV pues fue nombrado, fue elegido, y al elegir su nombre a todos nos sorprendió, ¿no? Eso de León XIV. Y él, en una referencia, pues para darnos una clave de interpretación de por qué había elegido ese nombre, se refirió al Papa León XIII, a su predecesor, como alguien que había en el momento de la revolución industrial había recibido pues el don de entender que la Iglesia tenía que poner en marcha una doctrina social en medio de esa revolución industrial, y la doctrina social católica pues ha sido clave, ¿no? Y es el Papa León XIII pues el que recibió ese don. Y el Papa León XIV entendió que él pues iba a ejercer ese ministerio petrino en un momento de una revolución tecnológica, con la llegada de la inteligencia artificial, pues en un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Y fijaros, ese fue el elemento, tal y como él ha compartido en alguna oportunidad, ¿no? Que le llevó a elegir ese nombre en continuidad con León XIII, de la revolución industrial a la revolución tecnológica, ¿no? Y tenemos que iluminar este momento. Es un cambio de paradigma tremendo, con muchas potencialidades y muchos riesgos, ¿no? Tenemos que saber navegar en estas aguas. Y creo que ciertamente la Iglesia no ha llegado tarde a esta evangelización del continente digital, pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que hacer presente a Cristo, ¿no? En este mundo en el cual las almas buscan. Hoy en día, uno de los principales lugares de encuentro con Jesucristo, paradójicamente, pues es el mundo del continente digital. Muchísimas personas se encuentran con Cristo aquí. Entonces, obviamente, pues yo con el Santo Padre le compartí esto, ¿no? Le compartí, pues, mi presencia en Radio María, y, pues, después de esa transición de Radio María
a las redes sociales, etcétera, etcétera, no, porque yo creo que todas las radios, y nuestra radio no es menos, también ha llegado a tener este modelo en el que un programa al mismo tiempo es un podcast que después ya se transmite por otros caminos distintos, ¿no? Que el de la frecuencia modulada, etcétera. Bueno, le compartí ello y le pedí, obviamente, para todos vosotros, ¿no? Pues le pedí su bendición, ¿eh? Yo me puse de rodillas delante de él y le dije: Santo Padre, yo le pido la bendición para la diócesis que usted me ha encomendado de Orihuela Alicante, y también pues para este continente digital, para esos seguidores de este programa, Sexto Continente, y obviamente pues él me la dijo, y sí, y me transmitió, ¿no? Bendígales usted de mi parte, y obviamente en el momento final de este programa, como siempre hacemos, que concluimos este programa dando la bendición, pues yo especialmente, ¿no? lo haré pidiendo que ese envío, ese envío del Papa León XIV, ese envío a evangelizar, pues seamos todos partícipes de él en este programa de Sexto Continente. Por lo tanto, os traigo saludos, os traigo saludos del Papa León XIV, y los transmito, como os podéis imaginar, con toda la alegría de mi corazón y con el deseo de que este encuentro pues todavía nos dé más luz, ¿no? Para seguir evangelizando. Existimos para evangelizar, ¿eh? No tenemos otra razón de ser. Este está en nuestro ADN espiritual. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de En Ti Confío en YouTube, también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también en la página web www.enticonfio.org. Allí también tenéis acceso a los programas anteriores y otro mucho material que poco a poco pues vamos generando. Bueno, vamos a ver, tengo unos temas creo que interesantes y de actualidad para comentar con vosotros, y comienzo por los más cercanos, digamos, cronológicamente. Yo ayer domingo de Ramos, compartí dos noticias que pueden contrastar, ¿no? Las dos referentes a la libertad religiosa. La primera es una noticia que hace referencia a una sanción de la UEFA. La UEFA, para quien no lo sepas, porque también tenemos muchos oyentes de Hispanoamérica, la UEFA es como la Confederación Europea de la FIFA. La FIFA es el organismo mundial de fútbol, y la UEFA es como la Confederación de Europa, ¿no? Bueno, pues la UEFA ha impuesto una multa de 40.000 euros a un club de fútbol de Serbia, que es un club que tiene mucha tradición, el Estrella Roja de Belgrado. ¿Y cuál ha sido el motivo de esta multa? Pues que sus seguidores son cristianos ortodoxos, allí en Serbia, en Belgrado. Sus seguidores tuvieron en la desfachatez, según la UEFA, de hacer un fotomosaico, o sea, es decir, que todos los seguidores, cada uno tenía un cartel que todos puestos hacia arriba conformaban entre todos un rostro, ¿no? Y era el rostro de San Simeón, un santo de Serbia, que él fue rey y que renunció al trono para pasar a ser monje. San Simeón es su patrono, ¿no? Y bueno, pues a la UEFA le parece que eso es inapropiado en un evento deportivo, que eso socava la reputación y la integridad del fútbol, y les pone una multa de 40.000 euros. No te lo pierdas. O sea, algo muy en la línea pues de lo que pasó en las Olimpiadas de París, de esa falta de respeto tan evidente, ¿no? Pues a la expresión
de los signos religiosos o a la mala utilización de ellos, como se hizo en aquella ceremonia inaugural, etcétera. Bueno, una persecución a la libertad religiosa, obviamente. Yo lógicamente, pues compartí esa noticia denunciando eso, porque además precisamente estábamos en el Domingo de Ramos, en el que escuchamos cómo Jesús entró en Jerusalén: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Algunos quisieron hacerles callar y Jesús dijo: si estos callan, gritarán las piedras. Por lo tanto, no podemos callar, no podemos dejar de proclamar pues el tesoro que llevamos en nuestro corazón y pretender que nuestra fe no pueda tener un ámbito público, que nuestra fe sea meramente privada, que la fe no se pueda mostrar en el deporte, que la fe no se pueda mostrar en la cultura, pues en la política, en la enseñanza, o sea, eso es absolutamente, es un ataque contra la libertad religiosa. He aquí una noticia. Segunda noticia. También Domingo de Ramos, ¿no? El cardenal Pizzaballa, que es el patriarca católico de Jerusalén, junto con el custodio de Tierra Santa, ¿no?, que es la máxima autoridad de los franciscanos. En aquel lugar caminaban un trayecto muy corto, de pocos metros desde su residencia hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde fueron por el camino interceptados por unos guardias israelíes que les prohibieron, les dijeron que tenían órdenes de no permitirles pasar al Santo Sepulcro, donde iban a celebrar pues la ceremonia del Domingo de Ramos. Y se produjo, pues claro, un incidente. No había ocurrido en la historia que se prohibiese la celebración. La Iglesia Católica, acatando las normas que el gobierno de Israel ha promulgado, pues la Iglesia Católica había suspendido las celebraciones masivas por motivo de que pues existen ataques aéreos, etcétera, etcétera. Ya, pero una cosa es que se suspendan las celebraciones masivas y otra cosa es que no se le permita celebrar el culto pues en una iglesia fuera de concentraciones públicas, ¿no? O sea, de grandes concentraciones. Entonces hubo un incidente fuerte, tuvieron que retirarse y publicaron un comunicado que fue fuerte. Lo voy a leer esta mañana. Este es el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén y es conjunto, entre el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, y está fechado en el Domingo de Ramos. Esta mañana la policía israelí ha impedido al Patriarca Latino de Jerusalén, su beatitud el cardenal Pier Battista Pizzaballa, cabeza de la Iglesia Católica en Tierra Santa, junto con el custodio de Tierra Santa, el reverendísimo padre Francesco Lelpo, guardián oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la Santa Misa el Domingo de Ramos. Ambos fueron detenidos en el camino mientras se desplazaban de manera privada y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial, y fueron obligados a dar marcha atrás. Como consecuencia, y por primera vez en siglos, se ha impedido a los responsables de la Iglesia celebrar la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Este incidente constituye un grave precedente y desatiende la sensibilidad de millones de personas en todo el mundo que durante esta semana dirigen su mirada a Jerusalén. Los responsables de las iglesias han actuado con plena responsabilidad y desde el inicio de la guerra han cumplido todas las restricciones impuestas. Se cancelaron las reuniones públicas, se prohibió la asistencia y se dispusieron medios para retransmitir las celebraciones a cientos de millones de fieles en todo el mundo, que durante estos días de Pascua vuelven sus ojos a Jerusalén y a la Iglesia del Santo Sepulcro. Impedir la entrada del cardenal y del custodio, quienes ostentan la más alta responsabilidad eclesiástica sobre la Iglesia Católica en los santos lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada. Esta decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones impropias,
representa una desviación extrema de los principios básicos de la razonabilidad, libertad de culto y respeto al status quo. El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa expresan su profundo dolor a los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo por haberse impedido de este modo la oración en uno de los días más sagrados del calendario cristiano. Como veis, un comunicado contundente. Claro, es que resulta que ellos habían acatado, ¿no?, todas las restricciones y habían dicho, bueno, pues retransmitimos online, etcétera, para que no haya concentraciones. Y claro, y cuando van a celebrar, porque es él el que iba a celebrar, para que se retransmitiese online, entonces a él le impiden entrar. Luego la celebración online ya no se puede producir. O sea, ojo. Pues el cardenal Pizzaballa, la verdad es que fue valiente y se fue por otro camino y se fue y improvisó una Eucaristía al aire libre ante la basílica de Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. Fui allí, celebró esa misa con un grupo allí no había policías y no le impidieron hacerlo, o no le pudieron impedir, o no se dieron cuenta, lo que fuere. O sea, es decir, este fue el incidente, un incidente que ha tenido una trascendencia muy grande, porque inmediatamente, primero fue el gobierno de Italia. El gobierno de Italia pidió explicaciones, llamó al embajador de Israel diciendo que cómo era posible tal cosa. Luego fue Macron, luego fue el rey de Jordania, que además es custodio de la explanada del Templo de Jerusalén, y aprovechó que su condena a este hecho de que el cardenal de Jerusalén se le hubiese impedido celebrar la Eucaristía, aprovechó para quejarse de que se impidiese también el acceso a las mezquitas del templo, de la explanada del templo. También el gobierno español hizo una intervención. Claro, inmediatamente cuando el gobierno español hace una intervención, enseguida, claro, es que tú verás, es que es vulnerable, ¿no? Porque enseguida los medios israelíes dijeron, hombre, el señor presidente del gobierno español, que ni siquiera acostumbra a felicitar las fiestas religiosas, ¿no?, la Navidad o la Semana Santa, etcétera, pues ahora se preocupa por la libertad de culto en Jerusalén. Bueno, se montó un lío considerable, incluso con llamadas a embajadores, etcétera. Finalmente, el gobierno de Israel sacó un comunicado pidiendo disculpas y diciendo que rectificaba y que tenían libertad para celebrar, ¿no? Que había sido un error, bueno, pues que no habían querido impedirlo, que lo había impedido queriendo protegerlos y, bueno, algo así, ¿eh? Entonces, bueno, a uno le puede llamar la atención, oye, qué sorprendente. Esto es como cuando en esta Europa laica, en esta Europa super laica, en la que, fíjate, la UEFA incluso, ¿no?, pues poniendo una multa porque tú pongas signos religiosos y fíjate, ¿no?, en esta Europa del laicismo, en este occidente laicista, ¿cómo es posible, ¿no?, que haya unas reacciones tan fuertes, ¿no?, ante el hecho de que se le impida al cardenal patriarca de Jerusalén ir a celebrar la misa? ¿No hay una contradicción aquí? ¿No hay una contradicción entre el laicismo que persigue la manifestación religiosa y luego una reacción tan fuerte por haber impedido esto? A ver, ¿cómo se explica esto? Yo ayer envié un mensaje a redes en el que creo que puede haber una clave, ¿no?, para entender esto, ¿eh? Y la frase con la que lo compartí fue esta: ojalá esta dura noticia ayude a abrir los ojos de tantos cristianos cuyo posicionamiento ante la guerra es más ideológico que evangélico. A ver, claro, es que yo creo que hay en ese conflicto tan fuerte, ¿no?, entre Israel y los palestinos, y que en este momento ya se ha extendido al conjunto de Medio Oriente y ya estamos invadiendo el Líbano y de repente aquello se ha convertido en un polvorín tremendo, ¿no? Hay muchísimos cristianos, con un cristianismo, pues digamos, más bien sociológico, ¿no?, que están allí tomando parte en aquel conflicto sin ser conscientes de cuál es
el posicionamiento de los cristianos de aquel lugar. O sea, son inconscientes. Hay muchísimos cristianos pues, que en ese conflicto dicen, pues yo estoy a favor de Israel, ¿no? Ya, pero no tienen ni idea de cuál es el posicionamiento de los cristianos del lugar. Son totalmente ignorantes a ese respecto. Cuando uno visita Tierra Santa y se da cuenta de que los cristianos, ¿no?, están sufriendo, ¿no? Están sufriendo, pues porque, digamos, en este momento, ¿no?, todos los incumplimientos por parte del Estado de Israel a todas las ordenanzas de las Naciones Unidas en las que se le pide pues el respeto hacia el pueblo palestino, se le pide también el retirarse de los territorios ocupados, la formación de 2 estados, etcétera, etcétera. O sea, no somos conscientes de que el pueblo palestino no es un pueblo solamente de palestinos musulmanes, sino de palestinos cristianos, y de que una parte grandísima, muy alta de los palestinos han sido cristianos hasta que poco a poco se les está haciendo marchar y abandonar aquella tierra porque se les hace insufrible a los palestinos cristianos vivir allí. Entonces, porque existe, ¿no?, entonces, digamos que a esta estrategia militarista, expansionista, bélica al máximo del Estado de Israel, le conviene dar la imagen de que no existen palestinos cristianos. Le conviene dar la imagen de que todos los palestinos son musulmanes. Claro, y van camino de conseguirlo, porque están consiguiendo que que cada vez haya menos y menos palestinos cristianos, ¿no? Porque claro, están consiguiendo que tengan que marchar de allí porque la vida se les hace insufrible. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si en este momento hay un incidente en el que queda claro, ¿no?, que el posicionamiento de Israel choca contra los cristianos del lugar, eso tiene unas repercusiones a ver si con este incidente va a resultar que ahora hay cristianos de esos que están engañados de lo que está ocurriendo allí, de esos que piensan que esta guerra es una guerra contra el Islam, y no es verdad que sea una guerra contra el Islam. Es una guerra contra un pueblo palestino al que no se le reconoce los derechos que las Naciones Unidas le quieren dar, que es de poder conformar 2 estados, ¿no? Entonces al Estado de Israel le conviene trasladar que esto es una guerra contra el Islam. Y entonces un incidente como este que ha acontecido en Jerusalén puede destapar una realidad, y entonces de repente se monta un lío, y entonces comienzan los estados europeos a intervenir y todo el mundo... Fijaros, ¿cómo se explica que el Occidente laicista, que hasta te pone una multa, ¿no?, una multa por hacer un gesto religioso en un partido de fútbol, luego sin embargo tenga una reacción tan así de llamar a embajadores y todo y montar un lío pues porque no le han permitido al patriarca celebrar la misa? Pues porque esta es mi lectura de la realidad, porque estamos queriendo de alguna manera mantener en la ignorancia a muchos cristianos de Europa de lo que realmente acontece en Tierra Santa. Es no conocer el conflicto de Tierra Santa desde la perspectiva de los cristianos del lugar, que son los que verdaderamente lo conocen, ¿no? Bueno, por eso creo que tenemos que ser... esto es algo que yo en este programa intento hacer siempre. ¿Qué opinan los cristianos del lugar? Si alguien quiere entender un conflicto, me parece que tiene que comenzar por ahí. Voy a concluir este comentario con una anécdota que creo que en su tiempo, ¿no?, lo compartí, y es que me la contó el padre Artemio Vítores, un franciscano palentino que fue vicecustodio en Tierra Santa. Y entonces, pues, él me contaba que en una ocasión en una recepción de la embajada española pues en Israel, ¿no?, estaban hablando y estaban allí, pues digamos el ministro de turno español,
y él le transmitió, le dijo, mire, aquí los cristianos de este lugar están sufriendo porque ven que a los judíos les defienden desde Estados Unidos, ¿no? Y a los musulmanes les defienden desde otras naciones y sin embargo a los cristianos, ¿quién les defiende? A los cristianos palestinos, ¿quién les defiende? Entonces él me contaba que el ministro español le dijo, no, nosotros defendemos a los palestinos, ¿no? A los palestinos, ¿no? Independientemente de qué religión tengan, ¿eh? Y entonces él le contestó, le dije, mire, le voy a decir una cosa, aquí si no se entiende esto desde dentro, no se entiende nada. Le voy a decir que usted, porque le dijo, nosotros hemos dado ayudas al Estado palestino, hemos pagado los libros de texto de este año o el año anterior para todos los alumnos, ¿no? Que están bajo la autoridad palestina. Le dijo, no, mire, usted se equivoca. Le dice, yo esos libros que usted dice que el Estado español ha pagado para los palestinos, yo los he pagado 2 veces. ¿Cómo dice usted? Sí, mire, los he pagado 2 veces porque mi familia, ¿no? Pues en España, con sus impuestos, ha pagado esos libros que usted ha dado, ¿no? Pues para la autoridad palestina, y aquí la autoridad palestina, esos libros que usted se los ha dado a ellos, en vez de repartirlos para todos los alumnos, se los ha dado únicamente para los colegios de ellos y para los colegios de la custodia, los colegios en los que están los cristianos palestinos, nos los ha cobrado. O sea que los he pagado 2 veces, con mis impuestos y luego además porque ellos a nosotros nos los han cobrado. Porque usted dice que usted ayuda solo a los palestinos, pero que los cristianos, nosotros no hacemos una atención especial hacia los cristianos. Y claro, es que usted no entiende este contexto en el que estamos, y cuando no se entiende el contexto, cuando no se ve la perspectiva de lo que ocurre desde los cristianos del lugar, no se entiende nada. No se entiende nada, ¿no? Luego dejemos aquí esta reflexión porque verdaderamente llama la atención el lío internacional que se ha producido, ¿no? A costa de ese incidente, y es un lío en el que precisamente es el occidente laicista el que de repente monta un lío que solamente se puede explicar, en mi opinión, desde la manipulación que existe de no querer ver el conflicto que allí ocurre desde la perspectiva de los cristianos del lugar. Se ha reaccionado de esta manera queriendo defender eso porque en el fondo queremos seguir teniendo a la población engañada de lo que ocurre y de lo que piensan los cristianos del lugar. Vamos a tener un momento de oración. Hosana al Hijo de David, de Francisco Palazón.
Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el Si estos callan, gritarían las piedras, y por eso queremos proclamar ante el mundo la llegada de estos días santos en los que recordamos la redención de Jesucristo. Bueno, el Señor entregó su vida por todos nosotros, y también la entregó por Noelia, esta joven de 25 años, española, a la que se le ha ejecutado, ¿no? Lo digo en el sentido más etimológico del término, se le ha ejecutado la eutanasia el jueves pasado aquí en España, en medio de una grande polémica, y voy a hacer algunas reflexiones al respecto, ¿no? La historia de Noelia, una joven de apenas 25 años, no es solo un drama personal, ¿no? Es un espejo incómodo en el que nuestra sociedad debería de mirarse sin evasivas. Porque cuando uno repasa su vida, lo primero que aparece pues ya no es la eutanasia, es una cadena de abandonos. Una familia rota, como tantas en España, un sistema de protección que en lugar de custodiar falló gravemente, una adolescencia que en el momento en el que más necesitaba ser cuidada fue víctima de una violación grupal bajo la tutela de quienes tenían que protegerla, y como consecuencia una vida marcada por el sufrimiento, ¿no? Por una discapacidad severa y por una herida interior que nunca fue verdaderamente sanada, ¿no? Y finalmente el desenlace. La ley le ofrece la muerte como respuesta. Se nos dice que esto es un triunfo de la libertad, ¿no? Que se trata de respetar la voluntad individual, pero hay que hacerse una pregunta, por muy incómoda que sea. ¿Qué libertad es esa que nace de una historia tan profundamente herida? ¿Qué clase de sociedad es aquella, ¿no? Que tras fallar en todo lo esencial, familia, protección, justicia, acompañamiento, concluye que la solución final es facilitar la muerte? ¿Pero qué clase de sociedad es esa? Por lo tanto, esto no es una autonomía, no. Esto es el resultado de una biografía rota. Y cuando una sociedad convierte en derecho la eliminación de quien sufre, pues entonces lo que está haciendo no es reconocer la dignidad, lo que está haciendo es certificar nuestro fracaso, ¿no? Entonces, se habla mucho de compasión, de hecho la palabra eutanasia también, ¿no? Viene a significar una especie de muerte compasiva, pero la compasión auténtica no elimina al que sufre, ¿no? Se inclina ante el que sufre, le acompaña, le sostiene, lucha por devolverle el sentido y la esperanza. Lo otro, acelerar la muerte, puede parecer compasivo, pero en el fondo es rendición ante el mal. Y en este punto hay que hablar con claridad, ¿no? Una sociedad que ofrece la muerte como salida, está enviando un mensaje devastador a todos los vulnerables. O sea, esto transmite un mensaje devastador. Les está diciendo, aunque no lo formule explícitamente, pero les está diciendo que hay vidas que no merecen la pena ya de ser vividas. Se lo está diciendo. Entonces, vamos a ver, que Noelia no necesitaba que le reconociesen el derecho a morir, por Dios, que lo que necesitaba es que alguien le garantizara el derecho a ser cuidada, protegida, amada, reconstruida. Y por eso este caso debería de abrir un profundo debate, ¿no?
porque cuando la ley legitima lo que en el fondo es una derrota moral colectiva, pues el problema no es una cuestión, un debate político, un debate jurídico, que no, que es un problema profundamente humano y espiritual. Entonces, una vez más, el cristianismo tiene la respuesta, ¿eh? El Evangelio nos enseña a entender que la cruz forma parte de nuestra vida, que tenemos que ponernos delante de ella y dejarnos iluminar, pues, por ese misterio del sufrimiento, y frente a una cultura que propone suprimir el sufrimiento eliminando al que sufre, la mirada cristiana insiste en algo mucho más exigente y mucho más humano, que aquí no sobra nadie. Nadie es descartable, nadie queda fuera del alcance de la misericordia. Entonces, aquí mucha gente opina, hay muchos artículos, algunos voy a comentar ahora algunos artículos que se han escrito. Aquí lo que hace falta es examinar, no solo opinar, sino examinar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y entonces tenemos que tomar una decisión, una opción, ¿no? Si queremos ser una sociedad que cuida o una sociedad sencillamente que descarta, ¿no? Entonces la editorial no tuvo desperdicio, la editorial del diario El País, después, ¿no?, de la aplicación de la eutanasia a Noelia, titulada La muerte digna de Noelia. La muerte digna de Noelia. Entonces, ¿qué es lo que finalmente hace esta editorial? Pues cargar contra la Asociación de Abogados Cristianos, que es la que ha luchado pues para intentar paralizar, ¿no?, esa eutanasia. Voy a leer el párrafo que dice: la conmoción social provocada por su testimonio televisado, porque esa es otra, ahora hablaré de ello, ¿no? Testimonio televisado, ¿no? No debe distorsionar el foco principal, la manipulación de su sufrimiento a cargo de abogados cristianos. Retrasar una eutanasia ya autorizada a base de contenciosos judiciales es intentar vaciar de sentido un derecho inalienable. Cada uno de los días que se ha obstruido el proceso se ha traducido en la prolongación del dolor que la ley persigue evitar. O sea, es decir, le habéis hecho sufrir más. Le habéis hecho sufrir más. Tenía que haber muerto antes. Este es el editorial del País, ¿no? Terrible, ¿eh? A ver, la prisa por morir suele ser síntoma de una sociedad que llega tarde a cuidar. Como llegamos tarde a cuidar a Noelia, decimos que tenía que haber muerto antes, ¿no? Pero es que, claro, es que el problema no es que se le haya alargado el sufrimiento, sino que no se le había sabido acompañar. Entonces aquí, convertir en culpables a quienes han defendido la vida es el último paso para normalizar la muerte. Ya es el colmo, vamos, ¿no? Ya es el colmo. Voy a culpabilizar a quien ha intentado por salvar la vida. A ver, que no es crueldad luchar por la vida, ¿no? Lo verdaderamente cruel es renunciar a la lucha por la vida. Y cuando la muerte se presenta como solución, pues entonces la justicia corre el riesgo de volverse contra el más débil, que eso lo ve un ciego, ¿eh? Lo ve un ciego. Entonces, acusar a los abogados cristianos, acusar al padre que ha intentado luchar para que su hija no sea eutanasiada, acusarles de haber retrasado la muerte de Noelia, alargando su sufrimiento, pues eso es como reprochar al bombero que entre en un incendio porque está prolongando la agonía de quien se está quemando. Oiga, no déjele morirse en llamas. O sea, no esté usted intentando evitar lo inevitable. Es como decirle a quien sostiene a alguien que se ahoga: suéltalo antes y así sufrirá menos. No estés ahí agarrándole a ese que se está sufriendo, que se está ahogando, hombre. Es como culpar al que llama a una ambulancia de retrasar un desenlace que algunos ya lo daban por inevitable. No llames a la ambulancia, hombre, déjalo que se muera aquí. Es como reprochar a una madre que no deje de luchar por su hijo enfermo porque su batalla es demasiado larga. Deje de luchar por su hijo. Es como culpar al que enciende una luz porque así la noche
tarda más en llegar. No enciendes esa luz. ¿Eh? A ver, es tremendo. Es tremendo que al final ahora el malo sea, ¿sabes? El que ha intentado luchar por evitar esa ejecución. Entonces, vamos a dar un paso más en esta reflexión, porque los que ya tenemos unos añitos nos acordamos de la película Mar Adentro, en el que el caso de Ramón Sampedro se utilizó como ariete para preparar la opinión pública española para la ley de la eutanasia, porque esto suele ser así. Las leyes se suelen preparar manipulando la opinión pública, pues para que finalmente pues se acabe asumiendo. Hay que hacer que madure la opinión pública. Entonces viene una película como aquella y va manipulando, ¿no? Pues ahora, mutatis mutandis, yo diría que este caso muy probablemente vaya a ser utilizado como un ariete para un pasito más, pues para la popularización de la eutanasia entre tantísimos jóvenes y adolescentes españoles que tienen problemas mentales. Que tenemos muchísimos jóvenes, vamos, todas las estadísticas están diciendo que aquí hay un aumento, ¿no?, de enfermedades mentales increíble, ¿no? Y entonces, claro, toda esta cuestión de Noelia va a tener sin duda alguna pues un efecto llamada en ellos. Entonces el riesgo no va a ser solo este caso, sino el mensaje cultural que se deja. Porque con una sociedad con tantos jóvenes frágiles, este mensaje pesa mucho más de lo que imaginamos, mucho más. Si tú ofreces la muerte como opción, algunos interpretarán que es la solución. ¿O no? Pues claro que sí. Estás sufriendo, ¿no? Mira, aquí tienes esta opción. Ah, pues mira, igual es una solución. Claro. Cuando el sufrimiento se presenta como argumento para morir, mira, tanto sufrimiento no se puede, ¿no? Puedes elegir la muerte. Entonces los más vulnerables pueden llegar a verlo como una salida. Y los jóvenes con heridas interiores, que son legión, no necesitan ver la muerte legitimada, sino necesitan ver la esperanza acompañada. A ver, y entonces, la fragilidad no pide atajos. A una persona frágil ofrecerle atajos, eso es manipularla completamente, ¿no? La fragilidad necesita compañía, necesita sentido, necesita cuidado. Vamos, que más que, facilitar el final, lo que urge es multiplicar los motivos para seguir adelante. Razones para luchar, razones para... El desafío no es acortar el sufrimiento eliminando al que sufre, señores, ¿no?, sino aprender a sostenernos mutuamente, no con humanidad. Claro, es que esto es así, Esto es así, y creo que este mensaje es clave. Yo envié a redes sociales un mensaje el 26, el pasado jueves, que tuvo con una oración, ¿no?, que la voy a leer ahora, y la verdad es que tuvo un eco muy grande. Es verdad que la población se vio conmocionada y pues hablar de este tema en ese momento tuvo una conmoción muy grande, ¿no? Y el mensaje fue el siguiente: 3 reflexiones ante la eutanasia de Noelia convertida en espectáculo y una oración. Primero, algunos confunden el acompañamiento con la audiencia. Perdón por la ironía, pero es que es obvio. O sea, coger y hacerle una entrevista en Antena 3, ¿no?, una entrevista para que la víspera o 2 días antes, ¿no?, de su eutanasia, pues ella salga en televisión y, claro, a ver, eso es confundir el acompañamiento con la audiencia. ¿Tú qué? ¿Eso es un acompañamiento a esa persona? ¿O estamos utilizándola para que en el SARE, en el índice de audiencia, la petemos, como se dice? Lo voy a petar. Lo voy a petar. Vas a ver tú cómo yo saco esto aquí. Me parece tremendo. Me parece tremendo, ¿no?
Segunda reflexión, cuando la ley avala quitar la vida, algo esencial en la ley se ha quebrado. Claro, este es el problema de la ley de eutanasia que fue aprobada. Aquí el problema está en la ley misma. Claro, os acordaréis que en este programa de Sexto Continente tuvimos muchos programas hablando de que el derecho a morir, es absurdo. O sea, yo no tengo derecho a morir. ¿Qué es eso, no? Entonces, claro, si la ley avala quitar la vida, algo esencial de la ley se ha quebrado, porque es que la ley está al servicio de la vida. La ley está para servir a la vida. Es que se ha quebrado algo esencial en la ley. La ley está para buscar el bien común. Ahora, si la ley te va a avalar que te maten, bueno, pues es que claro, hemos caído en la contradicción absoluta. Y en tercer lugar, que es lo fundamental, ¿no? Que mientras se discute en redes sociales, Jesucristo se acerca a todos y ofrece su misericordia. A todos nos toca acoger esa misericordia y orar para que sea acogida. Entonces lo que yo compartí en redes sociales fue esto, ¿no? Señor, mira a Noelia, ten misericordia. Señor, mira a sus padres divorciados, ten misericordia. Señor, mira a los trabajadores de los servicios sociales bajo cuyo cuidado estuvo esta joven durante más de 4 años. Ten misericordia. Señor, mira a cuantos hirieron el corazón de esta joven durante toda su vida, especialmente a quienes la violaron. Ten misericordia. Señor, mira a todos los políticos que aprobaron la ignominia del suicidio asistido, llamado eutanasia, y que son corresponsables de lo que ahora ocurre. Ten misericordia. Señor, mira a los jueces que han dictado sentencia en favor de su muerte. Ten misericordia. Señor, mira a los trabajadores sanitarios que se disponen a ejecutar la eutanasia. Ten misericordia. Señor, mira a los medios de comunicación que ven en esta noticia una oportunidad para aumentar su audiencia. Ten misericordia. Señor, mira a cuantos intentan sacar rédito político de esta muerte. Ten misericordia. Señor, míranos a todos nosotros que corremos el riesgo de ser espectadores frívolos, olvidando que pronto compareceremos ante ti. Ten misericordia. A ver, es que claro, cuando yo creo, ¿no?, que ante una situación como esta, pues la única palabra sensata es: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de todos nosotros. Y es curioso porque yo compartí esta oración y he visto que se producen, yo obviamente no he podido seguir, ¿no?, pues con detalle, ¿no?, las reacciones, porque han sido miles de comentarios, ¿no? Ha tenido una difusión de más de 1,5 millones de visualizaciones. Entonces, obviamente no he podido leer todos los comentarios, pero en algún momento que me asoma y he visto algunos, es que es curioso. No, misericordia de estos sí, pero de estos no. Entonces, claro, cuando he hecho este listado de ten misericordia de este y el otro, y el otro, y el otro. No, porque yo de quien no estoy dispuesto a tener misericordia es de los que no hicieron bien su trabajo aquí. De los que no estoy dispuesto a tener misericordia es de aquellos que le violaron a esta chavala, de los que aprobaron la ley, de los que no sé qué. No, es que, a ver, primero, ¿qué entiendes tú por tener misericordia? ¿Qué entiendes tú por lo que es pedirle a Dios ten misericordia? Porque igual tenemos el concepto de que pedirle a Dios ten misericordia es, venga, pelillos a la mar que no ha pasado nada. Eso no significa la petición de misericordia. La petición de misericordia es que aquí ha pasado algo gravísimo y pedimos la gracia de Dios para nuestra conversión. Para nuestra conversión. O sea que aquí necesitamos todos salir convertidos. Todo el mundo necesita conversión. Todo el mundo. Y eso no excluye a Noelia, por supuesto. Todo el mundo necesita conversión. Y todos aquí estamos hablando y hablando. A ver, que todos vamos a comparecer delante de Dios. Y el Señor nos va a decir, ¿por qué hablaste tanto de los demás
en vez de mirarte al espejo y convertirte. Eso nos lo va a decir el Señor, ¿eh? Estás todo el día hablando de los demás. Estás todo el día ahí opinando de las cosas que ocurren. Tú te has puesto delante del espejo, ¿eh? Y te has puesto a decir, Señor, ¿tú qué opinas de mí? ¿Qué quieres de mí? Entonces, es curioso, yo en este elenco que hice, ¿no?, de descripción, que es difícil, ¿no?, que dentro de este elenco, y si se me ha olvidado alguno, lo incluyo y digo, ten misericordia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, también podríamos decir, Señor, mira a tu iglesia, que bautizó a esta niña Noelia y que luego pues no hemos sido capaces de poderla acompañar y de poderla llevar a conocerte a ti, Señor, con más profundidad. Ten misericordia. O sea, en esta oración de petición de misericordia no nos escapamos nadie. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que después de un hecho como este tan terrible acontecido, pues la única palabra es misericordia, ¿no? Y atentos, obviamente, ahora pues a lo que va a ocurrir, que es, como he dicho antes, pues un efecto devastador de decir, oye, estamos mal, estamos fatal, pues vamos a dimitir de esta vida, a salir corriendo. Entonces creo que vamos a tener en los próximos años, la Iglesia, ¿no?, vamos a tener un gran reto, que es la consolación de los que sufren. Y tenemos que pedir el don del ministerio de la consolación. Y como dice San Pablo, enséñanos a consolar como hemos sido consolados. Que la consolación de Cristo que hemos recibido tengamos el don de compartir esa consolación con otros. Bueno, pues este es el comentario a un momento durísimo, ¿no?, que hemos vivido en España y en todo el mundo. Bueno, y me quiero hacer eco, antes de terminar, aunque sea muy brevemente, de otra noticia que también surgió y brotó, ¿no? Y brotó en ese momento, coincidiendo con esta ejecución de Noelia, y es la noticia de que comienzan a darse algunas sentencias de los recursos que distintas personas, familias, instituciones tienen puesto contra las tecnológicas, acusándoles de haber sido diseñadas de manera adictiva. Entonces, la noticia que también salió el miércoles pasado fue que Meta y YouTube han perdido el juicio sobre la adicción de los menores a redes sociales y han sido declaradas como negligentes, ¿no? Es una sentencia pionera. Un jurado afirma que la plataforma de vídeo y la matriz de Facebook e Instagram dañaron a los niños en su diseño adictivo. Esto ha ocurrido en Los Ángeles. Han sido declarados culpables Meta y YouTube por generar adicción entre los menores. Y así lo afirma la decisión del jurado, que es pionero, como digo, y detrás de esto vienen muchos casos, ahí están metidos en los tribunales muchos otros casos y posiblemente va a haber una cascada importante de sentencias. También ha habido otro caso, aunque ha sido menos mediático, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. El jurado también falló allí contra Facebook, Instagram y WhatsApp, priorizando por priorizar la obtención de beneficios frente a la seguridad, ¿no? Y de manera que eso ha impactado en la salud mental de los menores, y se les condenó a pagar 375 millones de dólares, ¿no?, en daños. Ahora ha venido esta sentencia en la que también se le obliga a pagar 6-7 millones de euros o de dólares a familias que son las que habían presentado, porque sus hijos también después habían terminado suicidándose, llevando a cabo suicidios después del desquiciamiento, ¿no?, en el que habían entrado en la utilización adictiva de las tecnologías. O sea, ojo, que aquí comienza ahora una cascada que estoy convencido que estoy convencidísimo, ¿no?, que esto se va a multiplicar. Claro, lo que pasa es que dice uno, ¿y esto ahora cómo se retrotrae? ¿Y ahora cómo se echa atrás esto? Pues esto tendremos que verlo. Pero ciertamente estamos llamados, ¿no?, pues a
a evangelizar y a navegar en este sexto continente, pero tenemos que, en primer lugar, nosotros custodiarnos, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, saber que utilizamos unas tecnologías que han sido diseñadas de manera adictiva y uno tiene que tener una estrategia frente a eso. Tienes que saberlo. Tienes que decir, cuidado, que esto que han puesto en mis manos está diseñado muy inteligentemente para atraparme, a ver cómo lo utilizo, a ver de qué manera lo restrinjo al máximo. A ver de qué manera, qué cautelas pongo yo aquí para no ser atrapado. Claro, esto es básico. Si estamos esperando a que esto nos lo solucionen desde arriba, vamos mal, por mucho que estas sentencias apunten en la buena dirección. Pero desde estas sentencias hasta que yo tenga el problema tecnológicamente resuelto, bueno, va a pasar muchísimo tiempo. Y yo soy, mientras tanto, el que tengo que gobernar mi vida. Y tiene que ser mi voluntad asistida por la gracia, con todas las cautelas, con todo el orden de vida, el que gobierne esto, el que lo gobierne, sin esperar a que papá Estado termine, de otra cosa, porque papá Estado está comprado por todas estas tecnológicas, ¿no? Bueno, concluimos este programa y concluyo como he comenzado. He comenzado diciendo pues que el jueves pasado no tuve la gracia de estar con el Santo Padre y de pedirle explícitamente, Santo Padre, le pido también una bendición no solo para mi diócesis territorial, la que usted me ha encomendado en este momento de mi vida, de Orihuela a Alicante, sino pedirle también pues una bendición para el sexto continente, para el continente digital. Yo lo expliqué, pues la palabra continente digital. Además, la primera vez en mi vida que pude saludarle al Santo Padre fue precisamente en el jubileo de los misioneros digitales, el verano pasado, ¿no? Y bueno, me puse de rodillas delante de él y me dice, pues le doy mi bendición doble, me dijo, mi bendición doble, ¿no? Pues para esa diócesis territorial y para ese continente digital, ¿no? Y entonces yo os lo transmito y quisiera que mi bendición en este momento pues sea la bendición del propio el Papa León XIV, que se dirige a vosotros y os dice, y nos dice, ¿no? Estad unidos en comunión, ayudémonos mutuamente, ¿no? A sostenernos unos a otros, a ayudarnos al ver el mundo desde los ojos de Cristo, a estimularnos mutuamente con testimonios fuertes, ¿no? Que nos ayuden y nos alienten en este camino. Recibid esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.